Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A nombre del Instituto Estatal de las Mujeres, le damos la más cordial de las bienvenidas a este segmento de Pasatiempos para una sana convivencia, que pues tiene el objetivo de escuchar precisamente las voces de las expertas y de la sociedad civil en general en temas pues relacionados pues a esta contingencia y que tienen pues obviamente la perspectiva de género. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a nuestra invitada especial. Ella es la maestra Mariloli Taracena y pues en este espacio nos va precisamente a compartir cómo ha sido la implementación pues ante la pandemia mundial que estamos viviendo, cómo ha sido esta incorporación precisamente a adaptarnos a este sistema educativo y pues a implementar la nueva normalidad. Bienvenida, maestra. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo muy fuerte a toda tu auditorio. La verdad es que estamos muy contentos de participar con ustedes. Mi nombre es Mariloli Taracena Ble. Soy doctora en Psicología de la Salud y soy directora del Colegio Alfonso Taracena Quevedo, donde tenemos primaria, secundaria y bachillerato. Muy bien, pues bienvenida a este espacio, su espacio, en donde pues a nombre de la directora general del Instituto Estatal de las Mujeres, la maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez, pues le damos la más cordial bienvenida. Y en ese sentido, pues nos gustaría precisamente comenzar con este video para retomar aquel concepto que estamos asimilando, que es este de la nueva normalidad, en donde si bien nos ha costado trabajo a la ciudadanía tabasqueña, pues adaptarnos a las nuevas condiciones de salud y sobre todo a esta nueva normalidad, pues tenemos que hacerlo porque al final del día la vida humana pues pende de un hilo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría mostrarles este video donde el Estado nos muestra cómo va a ser ese regreso paulatino, si seguimos las recomendaciones, cómo va a ser ese semáforo de incorporación de las empresas, de las escuelas y pues obviamente de nuestra vida como la conocíamos, ¿no? Pero sujetándonos precisamente a las medidas de salud para preservar la vida. Adelante con el video. Bueno, una vez viendo este video, pues nos queda muy claro la bueno, perdón, me equivoqué.
una vez viendo este video, nos queda muy claro cómo va a ser esta nueva normalidad y cómo este colegio se adapta a esta nueva normalidad. Nos gustaría, en ese sentido, presentar este video en donde el colegio Alfonso Taracena manda un mensaje por parte de sus alumnos muy esperanzador, en donde pues ellos están dispuestos a adaptarse, ¿no?, a este nuevo cambio. Vamos a verlo. Por fin regresamos a clase. Y no es un regreso como siempre. La escuela en línea puede ser todo un reto. Pero de eso se trata la vida. De llegar a la meta y de cumplir. De luchar, del esfuerzo, del sacrificio y de lograrlo. A veces con tropiezos, pero al fin y al cabo se trata de intentarlo una y otra vez más, hasta saber cómo no se hacen las cosas de 1000 maneras y así encontrar el camino, o encontrarlo a la primera con las guías necesarias. Porque no estamos solos en esto, porque somos un equipo. Porque somos una familia, porque al final somos todos. La nueva forma de estar en clases puede parecer tediosa, pero juntos le encontraremos el chiste, el gusto, la pasión. Siéntanse libres de opinar, de participar, de transformar, para que juntos hagamos de esto una mejor experiencia. El mundo está cambiando. Después de esto tal vez nada sea igual, pero nadie dice que no puede ser mejor. Diferente no significa malo y el cambio no significa caos. Veamos esto no como un problema, tomemos la situación como una oportunidad de hacer este mundo mejor. De ser protagonistas en el cambio. Ser emprendedor es ser parte de la solución siempre. Se puede ser emprendedor con la actitud. Hay veces que ves el final de la película y quieres estar ahí, ser el héroe, ser el que logra las cosas. Hoy es el día. Hoy es el día que inspires al mundo. Es el día en el que no eres débil. Es el día en el que eres ético, el día en que te conviertes en la respuesta. Hoy es el día en el que haces las cosas bien. Hoy es el día de que con tu actitud inspiras al mundo. Hoy es un buen momento de ser héroes. Hoy es el día que el mundo te necesita. Hoy es el día en el que el mundo necesita actitud ATQ. Actitud ATQ. Hoy es el día en el que el mundo necesita una actitud ATQ. Actitud. ATQ. Hoy es el día en el que el mundo necesita actitud. Actitud ATQ. Hoy es el día en que el mundo necesita actitud. ATQ. Este es el día en el que el mundo necesita actitud ATQ. Mister on the radio, stereo, the way you move ain't fair, you know. Hey, soul sister, I don't wanna miss a single thing you do tonight. Hey, soul sister. Bueno, pues un mensaje bastante esperanzador por parte del alumnado del Colegio Taracena. Y me parece que habría que adaptarse porque pues si no nos adaptamos pues no sobrevivimos, así de simple, maestra. Sí, exacto. Y la verdad es que los niños tienen una capacidad de adaptación bastante grande. Son un encanto. Los niños son un amor. Se transmiten súper bien. Y dentro de las cosas que esta nueva normalidad nos va a dejar de lado, no a quitar porque todavía no sabemos cómo vaya a avanzar esta situación, pero a dejar de lado sea ese contacto directo con los niños, ese abrazo que te dan de manera tan sincera, esa parte donde arrancan una parte de su desayuno y te la dan para que compartas con ellos su momento, esos gritos cuando llegan a la cafetería, por ejemplo, o cuando pasa uno por la primaria, entonces, o por la secundaria o por el bachillerato, la verdad es que es muy bonito. Y es una parte que yo creo que la nueva normalidad no nos está quitando, sino que tenemos que buscar la manera de adaptarla por otro lado. Tenemos la ventaja, entre comillas, de que Tabasco no se va a reintegrar el próximo lunes, como se van a reintegrar otros municipios, otros estados.
Sí, nosotros vamos a esperar un momento más y eso nos da de alguna manera la ventaja de poder observar y de poder aprender qué es lo que van a hacer en otros lugares que les dé resultado. Tenemos la gran desventaja de que aquí hace muchísimo calor como para que estén usando el cubrebocas todo el día, los alumnos principalmente, pero es una situación en la que nos tenemos que ir adaptando poco a poco hasta donde digan, ¿saben qué? Hasta aquí hay otro cambio, una nueva modalidad y otra nueva forma. Mientras nosotros seguimos dando clases virtuales, las cuales empezamos el día 23 de marzo. Hemos estado trabajando en nuestra plataforma. Los maestros se han estado capacitando bastante. Tenemos la ventaja y el gran apoyo de las editoriales que en el momento en el que anunciaron lo de la pandemia en el país, hicieron lo mismo que en otros países, que fue abrir sus plataformas para que pudiéramos descargar todo nuestro material. Están dando un montón de cursos, están brindando mucho apoyo, conferencias, talleres, etcétera, donde los maestros se han estado capacitando bastante, han estado mejorando su manera de dar las clases. No es lo mismo la clase virtual que se dio a finales de marzo que la clase virtual que se da ahora. Han aprendido a lidiar con la red, eso ya es una gran ventaja, ya nos ha pasado. Cierto. En algunos casos hay maestros que prefieren subir sus actividades un día antes y ya en acuerdo con los alumnos, ya saben los alumnos que al día siguiente van a tener su actividad ahí, que no se estresen porque se les está subiendo antes, sino que es para evitar que la red se congestione tanto al momento de trabajar. Claro. Sí, la verdad es que ese proceso de adaptación no solamente ha sido para los maestros y maestras, como usted nos comenta, sino también para los padres y madres de familia, porque me incluyo, habría que adaptarse a ciertas plataformas, a usar la tecnología, a trabajar hasta desde un celular, de una tablet, y habría que conocer y adaptarse y trabajar con nuestros hijos, no solamente antes que nos sentábamos a hacer las actividades con nuestros hijos y a nada más vigilar lo que hacían, sino ahora estar mucho más pendiente porque están frente a la computadora y están frente a una red increíble de tecnología y de conexiones, que si tenemos el cuidado adecuado, nos va a traer muchísimos beneficios, no solamente a los padres y a las madres, sino también a nuestros hijos e hijas, ¿no? Sí, claro, y sobre todo el cuidado y la paciencia de estar también un buen tiempo ahí con ellos, porque en nuestro caso somos escuela de turno matutino, es donde muchos padres están haciendo algunas actividades de casa, sin embargo están ahí al pie del cañón y nosotros estamos muy agradecidos por el apoyo también de los papás que han estado ahí en todo, incluso nos han enviado información que ellos han encontrado que nos ha facilitado de alguna manera nuestro proceso en nuestras clases virtuales y estamos muy agradecidos por eso. Hay papás que empezaron con un poquito más de miedo por lo de la tecnología, pero pues no pasa nada, ya se dieron cuenta que no pasa nada, que es de alguna manera fácil de utilizar, fácil de llevar. Ya veremos un poquito más adelante. Nosotros en este momento empezamos las evaluaciones, que tampoco habíamos hecho evaluaciones virtuales, entonces las estamos haciendo de manera virtual. Como te comentaba, las editoriales nos están dando cierto material o nos han informado de aplicaciones que nos sirven también para hacer este tipo de evaluaciones. Y estamos viendo, estamos probando, no se trata de un número en una calificación, sino de adaptarse para la vida. Eso es realmente lo importante, lo que los niños tienen que aprender y lo que nosotros tenemos que ver y que ser conscientes de que lo más inteligente es adaptarse, eso es todo. Claro que sí, en estos momentos precisamente yo creo que ha habido una valoración muchísimo más consciente de nuestra salud, de con quién estamos, de cuáles son nuestras prioridades, y me parece que esta pandemia precisamente
nos ha dado eso que tal vez no lo podamos encontrar en un libro o en alguna clase o algún taller, sino es la experiencia precisamente de estar con nuestra familia, de adaptarnos juntos, porque es toda la familia la que se está adaptando a esta nueva dinámica, de cuidarse, de lavarse las manos constantemente, de usar el cubrebocas cuando salimos, de proteger a nuestra familia cuando salimos y siempre pues prevalecer, ¿no? Prevalecer el cuidado hacia los otros, porque ahora más que nunca sabemos que cualquier cosa que hagamos una sola persona le puede impactar de formas inesperadas a los demás, no a una persona, sino a todas las personas. Entonces yo creo que si entramos en una nueva dinámica en el sector educativo, que se están adaptando, que le estamos echando muchísimas ganas, y ahí me gustaría que usted nos comentara cómo ha sido este proceso a nivel personal para usted como directora, como empresaria que lo es, y pues obviamente como educadora. Mira, nosotros desde que la Secretaría de Educación Federal informó que las clases se iban a suspender antes de tiempo, clases presenciales se iban a suspender antes de tiempo en el mes de marzo, empezamos a buscar la manera de cómo adaptarnos a esta situación. No recuerdo si él lo informó un viernes o un sábado, no lo recuerdo, pero en ese mismo momento le hablé por teléfono a un compañero que nos lleva el sistema en la escuela y le pedí el favor que él implementara un curso rápido acerca de una plataforma para que los maestros pudieran aprender durante los pocos días que nos quedaban de clases presenciales, cómo subir actividades y cómo interactuar en esas clases. Para variar, el lunes no hubo clases porque fue festivo. No sé si recuerdas que el 16 de marzo fue festivo porque se recorrió el 21 de marzo al día 16, que fue el lunes. Entonces empezamos el martes, el curso se le dio a los maestros el martes, a los papás se les dio igual un minicurso el miércoles. El jueves fue el último día de clases porque ya empezaron a haber casos de COVID en el estado. Entonces ya para el viernes se habían suspendido las clases presenciales. Y empezamos con clases virtuales a partir del lunes, que fue llenarnos de mucha información. Había días que eran las 3 de la mañana y yo seguía buscando información y no me daba cuenta hasta que le dije un día a los maestros, háganme un favor, pónganme en silencio en el grupo, porque de repente yo encontraba una información que me parecía muy buena y se la mandaba a los maestros y eran las 3 de la mañana. Entonces le decía yo, 1000 disculpas, perdón, se me fue la onda, estaba yo picada en lo que estaba haciendo. Ya, entonces tenemos un grupo de maestros y ahí les mandaba yo la información que requerían o la información que yo encontraba, las aplicaciones. Mis hermanos que no viven aquí en Cunduacán y que también tienen niños de primaria, les hablaba y les decía, oye, ¿qué están haciendo en México? ¿Cómo lo están manejando? ¿Cómo están haciendo esto? Entonces nos fuimos adaptando a muchas cosas. Las editoriales, te digo, que han estado al pie del cañón mandando información de francés, de inglés, de informática, de todas las clases que tenemos, y los maestros han estado al 100. Ya no me desvelo trabajando como lo hacía al principio de la pandemia, y me quedo revisando las clases prácticamente todo el día, me voy metiendo, tengo autorización de meterme a todas las clases, así que voy revisando las clases, ya sea en mi teléfono o en la computadora, y cualquier sugerencia se le hace al profesor, o si yo tengo alguna duda, le llamo mejor a los padres de familia, pues para preguntar cómo van. Cómo va la clase, cómo va esto, me dan su opinión y yo inmediatamente se la hago saber a los maestros para felicitarlos, para seguir avanzando, para hacer el cambio que corresponda hacer. Finalmente esto es nuevo para todos, pero todos podemos con esta situación. Claro que sí podemos y debemos, aparte tenemos un compromiso muy grande porque precisamente es el cuidado de la vida, de la salud de las personas y si bien es así que la pandemia nos ha traído también algunos trastornos inclusive del sueño, porque en este proceso precisamente de adaptarnos, de trabajar,
pues ciertas circunstancias a veces tropezamos, ¿no? Ahí vamos caminando poco a poco, hay algunas inclemencias, a veces tecnológicas, que nos impiden terminar las tareas correspondientes, pero me parece que es un momento precisamente de muchísima tolerancia, de muchísima adaptación, de acompañarnos entre todas y todos, y pues dar un mensaje positivo todo el tiempo, quienes podamos y quienes disfrutamos aparte de nuestro trabajo y del quehacer que tenemos el día de hoy, que es comunicar. Me parece que tenemos una gran responsabilidad con la ciudadanía, porque el mensaje tiene que ser que esto solamente es una etapa, que si bien nos vamos a adaptar y que en algún momento esperemos se encuentre la cura, la vacuna, y si no es así, pues seguirnos adaptando a que pues tenemos que sobrevivir de alguna otra manera. Siempre lo hemos hecho, históricamente el ser humano es increíble su fortaleza y su vitalidad para sobrellevar muchísimas otras cosas, y me refiero más a la comunidad tabasqueña, que han pasado por una serie de inundaciones, de situaciones catastróficas, y han salido y han sabido ser resilientes. ¿Qué mensaje le daría usted hoy precisamente a su comunidad tabasqueña para que salga avante en esta situación? Mira, yo que antes que nada felicitarnos a todos, porque estamos haciendo un buen desempeño, estamos haciendo un buen trabajo en la medida de lo que podemos y en la medida de lo posible. Sí, tenemos que ser muy conscientes de que esta situación sí nos está cambiando la vida, pero todos los cambios son para bien. Tenemos que ser muy, muy, muy conscientes en eso. Si tenemos una experiencia en esta vida, esa experiencia tiene su lado positivo y la tenemos que encontrar. No nos podemos enfocar y agarrar todo el tiempo del lado negativo, sino del lado positivo. Y esto tiene su lado positivo. Nos está enseñando que tenemos la habilidad de adaptarnos a cualquier situación. Nos está enseñando que amamos lo que hacemos, porque si no, no estaríamos tanto tiempo dedicándole a esto todo lo que le dedicamos. Los maestros están trabajando muchísimo, muchísimo. Y la verdad es que el trabajo de los maestros es completamente respetable, y si se equivocan, como todos nos vamos a equivocar en este momento, pero le están poniendo todas las ganas del mundo, están mejorando muchísimo su manera de integrarse. Los alumnos que son que se meten y de repente me mandan mensajes, profa, dígale al maestro tal cosa. Entonces, ellos saben que pueden también integrarse y hacer y crecer. Entonces, eso es lo que tenemos que ser conscientes, que todos podemos salir adelante porque tenemos la capacidad. Dejemos de quejarnos y empecemos a actuar. O sea, sigamos actuando, sigamos creciendo y sigámonos viendo como lo que somos, personas emprendedoras y exitosas, porque eso es lo que somos, todos. Entonces, hay que verlo así y hay que seguir adelante de esa manera. Muchísimas gracias, maestra, por ese comentario, y tiene razón, habría que pensar y repensarnos de forma diferente, replantearnos pues una vida inclusive en donde no solamente es la adaptación, sino abrazar nuestra situación, saberla sobrellevar, y que va a tener sus dificultades, sus bajos, pero que pues al final del día prevalece una cuestión en común, que es la vida, ¿no? Entonces yo quisiera que por último nos dejara un mensaje y pues así nos despedimos. Ana, muy agradecidos contigo por habernos invitado. Sí quiero dejarle un mensaje muy grande a nuestros alumnos, y es que los extrañamos un montón, muchísimo, muchísimo. Estamos seguros que pronto volveremos a estar juntos, con muchas más ganas de trabajar, y si no, siempre nos podemos ver, no pasa nada, siempre nos podemos ver, siempre podemos estar, y lo más importante es que están aquí. Entonces, un abrazo muy, muy fuerte a todos, y ánimo, porque de esta situación vamos a salir como hemos salido de muchas otras.
Así es, perfectamente, como usted lo dice. No solamente nos estamos adaptando, sino que nos estamos abrazando constantemente en la distancia. Extrañamos muchísimas cosas, yo lo sé, de las dinámicas que teníamos anteriormente, pero también hemos dado un pequeño retroceso, bueno, no lo diría retroceso, sino hemos dado una pequeña pausa en donde podemos detenernos, aprender y ver qué parte podemos mejorar de nuestras vidas para que cuando volvamos con muchas ganas y volvamos con una nueva forma de pensar. Muchísimas gracias por su aportación, maestra. Le agradezco mucho y bueno, les agradecemos a ustedes por seguir en este Gracias a ti, Ana, y un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta luego.